Bereshit bara Elohim et Asamayim beet Aretz. Bearet estaba Tohu Babohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim: sea la luz, y fue la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Israel, Hashem Elohim, Hashem Echad, Baruch Shem Kivou Malhuto Leolam Bay. Oye Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Yud-He, Hashem tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto. Porque Yud-He, Hashem tu Elohim, Elohim fuerte, celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero trata con amor por 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. No hagas mal uso del nombre de Adonai tu Elohim, porque no dejarás sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del día de reposo para consagrarlo al nombre de Adonai tu Elohim. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de reposo es consagrado al nombre de Adonai tu Elohim. No harás en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni el extranjero que habita entre tus puertas. Acuérdate que el nombre de Adonai tu Elohim en 6 días hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y el séptimo día descansó. Por eso el nombre de tu Elohim bendijo el día de reposo y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. No codicie la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey, el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Amén. Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jadebar de Elohim Hamasí, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. La Masía nos ama y nos ha librado de nuestro pecado derramando su sangre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todo ojo le verá, incluso lo que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él, sí, Emet. Yo soy el Alejitá, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria y honor y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai, digno de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Hamasías de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre nos has redimido. Para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación. De nosotros ha hecho un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean dadas la alabanza, el honor, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El reino del mundo ya de nuestro Adonai y de su Mesías y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos, los profetas, a tu pueblo santo, y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá a los que destruyen la tierra.
Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados en mí. Capítulo número 57 del testimonio del Espíritu que he recibido. En el capítulo número 6 de el llamado erróneamente Evangelio de Juan, y que es el Evangelio eterno. Damos gracias al que está sentado en el trono y al Cordero, porque por él son hechas todas las cosas y por él estamos en este momento frente a usted enviándole gracia y paz del que está sentado en el trono, de los 7 espíritus que están delante de su trono y del Cordero, rogando que la misericordia de nuestro Elohim esté con nosotros hoy, revelándonos a nuestro Mesías, y como dice el Salmo 23, que Elohim es nuestro pastor y no nos faltará. Él es fiel, Él ha sido fiel y Él será fiel. Como dice, te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque eres bueno, porque tu amor es eterno, tu misericordia es para siempre, tu fidelidad por todas las generaciones. Vamos a leer parte de este capítulo y continuamos con el testimonio del Espíritu. Después de esto, el Mesías fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces el Mesías dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomóse el Mesías aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que él había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo él que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Josué no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, le vieron que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él le dijo: yo soy, no temáis.
Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Josué no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que él no estaba allí con sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Cafarnaúm buscándolo, y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió él y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Elohim el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Elohim? Respondió él y le dijo: esta es la obra de Elohim, que creáis en aquel que él había enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Él les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Danos siempre este pan. Él les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Josué el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Respondió él y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Elohim. Así que aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Elohim, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos
contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Él les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo el Mesías en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque él sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces él a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Elohim viviente. Él les respondió: ¿no he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Gracias al Señor por su palabra, sea lumbrera a nuestras vidas, a nuestros caminos, a nuestros pensamientos, a nuestros corazones. Leímos el capítulo completo, y aunque en los capítulos anteriores ya hemos dado testimonio acerca de parte de este capítulo, continuamos con la ayuda de nuestro Elohim y de nuestro Mesías, conforme su gracia en nosotros y el testimonio del Espíritu, para ayudarnos, para bendecirnos. Como hemos dicho, este capítulo se desarrolla entre el fin del año mesiánico y el comienzo del año del Mesías. Es decir, está ocurriendo entre un último día del año y un primer año en el calendario del Mesías, cuando Elohim dijo en el principio: sea la luz, y fue la luz. Y dice que vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Ya hemos dicho que en el calendario gregoriano que usamos nosotros, el 21 de septiembre fue el primer día de Tisrei. Para los judíos,
el día 23, 24 con la luna nueva. Ellos el día de la luna nueva lo consideran el primer día del año, el primero de Tisrei para ellos, y el Rosh Hashanah. Para nosotros, el primero de Tisrei, que es como se llama el primer mes en el calendario judío, fue el día 21 de septiembre. Tisrei invertido significa Bereshit. Así que es bueno decir que este capítulo, precisamente en el contexto del Evangelio eterno, que comienza con un primero de Tisrei, cuando dice en el principio era la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. Este evangelio comienza con el primero de Tisrei, de manera que desde el primero de Tisrei, en el principio de este capítulo, cuando él es anunciado e identificado por el profeta Juan, hasta este capítulo ha ocurrido un año. Pero después de este principio vino la Pascua, donde él purifica el templo, y de Pascua a Pascua se cumple un año también, que es reconocido en las Escrituras como el año favorable, como el año agradable de Elohim, en el cual él se presenta y se ofrece como el Cordero de Elohim para quitar el pecado del mundo. De manera que es un año de gracia para toda la humanidad, de la manifestación del amor de Elohim para todo el mundo, no solo para los que vivían en aquel momento, sino para nosotros hoy, que aunque no estamos en el año agradable del Señor, estamos bajo la gracia del Evangelio eterno, sabiendo que, como Él dijo, que Él no nos dejaría solos con su partida, porque habiendo descendido del cielo y siendo la palabra de Elohim que se hizo hombre, y descendió del cielo para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio del Padre, luego que dio testimonio y fue sacrificado como el Cordero de Elohim, y ser traspasado en su costado, de donde salió agua y sangre, y habiendo sido sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras, volvió a subir al cielo, a donde estaba primero. De manera que este capítulo está aconteciendo precisamente entre un fin de año del Mesías y un comienzo del año del Mesías. Hay algo, un detalle que el Espíritu ha estado tratando conmigo, y aunque lo hemos dado de diferentes maneras, vamos a hacer alguna puntualización en este día. Número 1. Dice que le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces él subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Quiero decir que el Señor siempre tenía una parte con sus discípulos para poder revelarle más exactamente acerca del Padre, acerca de su misión, acerca de quién era Él. Es decir, que Él le hablaba más claramente cuando estaba solamente Él juntamente con sus discípulos más cercanos. Y tenía
otro lenguaje que por supuesto no está la mayor parte de ese lenguaje en este libro, porque este es el pan de los hijos, y aquí él habla claramente a los discípulos, pero cuando estaba en presencia de multitudes, hablaba en parábolas, un lenguaje que, ¿cómo decir? Aquellos que en verdad estaban buscando de corazón, o quizás aquellos que sinceramente venían a él, quizás podían entender. Lo que sí quiero decirle que él siempre buscaba una parte con sus discípulos, es decir, una intimidad, una relación personal. De manera, hermano, que es importante nuestra relación íntima con el Mesías. Quizás estemos acostumbrados a expresar nuestra relación íntima, a expresar nuestra relación con Dios públicamente cuando participamos en diferentes, como decir, actividades públicas, pero a eso no es lo que me refiero. Me refiero a una comunicación, a una relación íntima, espiritual de cada uno de sus hijos con su Padre. Es una relación íntima en la cual no hay participación de una tercera persona, sino que es una relación entre un padre y un hijo. Es una meditación de relación donde lo más íntimo de nuestras vidas puede ser expresado a nuestros padres, nuestras necesidades más íntimas para entender, porque leemos y debemos entender, pero cuando no entendemos es por medio de esa relación íntima que podemos recibir el entendimiento de acuerdo a nuestra capacidad. Él nunca va a dar una carga mayor que no podamos soportar, sino que de acuerdo a su capacidad, Él le va a ir revelando hasta donde usted pueda soportar. Y dice que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. He dicho en relación a esto que hay diferentes interpretaciones. Y es que unos dicen que los judíos celebraban de acuerdo al grupo al que pertenecían. Habían fariseos, habían saduceos, es decir, celotes, no sé cuántos grupos existían, eran grupos religiosos, cada uno seguían su propio calendario, cada uno tenía su propia doctrina y cada uno tenía sus fechas de celebraciones, de fiestas. En un canal que a veces sigo, Magister Levi, es un canal de un hermano judío. Él ha dado su enseñanza acerca de esto, y es que esta Pascua es mencionada así por los diferentes grupos que existían en Israel y que celebraban la Pascua de acuerdo a su calendario. Ahora, nada en Elohim, nada es por casualidad, todo tiene una explicación desde su ámbito, y es el que nos interesa a nosotros, no desde el ámbito de los hombres, sino desde el ámbito de Elohim. Y es que, hermano, le decía que estos acontecimientos, este capítulo 6 está ocurriendo entre el último día del año de Elohim
y el día primero de Tisrei de Elohim, es decir, el día en que el Señor dijo sea la luz, el día en que el espíritu de Elohim se movía sobre las aguas y dijo sea la luz. Así que ese día que él dijo que el espíritu se movía sobre las aguas y dijo sea la luz, que fueron las primeras palabras que salieron de la boca de Elohim, nació aquel que es la palabra de Elohim. ¿Por qué es la palabra de Elohim? Precisamente porque nació de la palabra. Así que en este contexto es que se desarrolla este capítulo. Ellos están en este monte el último día del año. Él se aparta con sus discípulos. Luego un grupo de personas está en el lugar junto con ellos porque le seguían a él viendo las señales que él hacía. Él hace las multiplicaciones de los panes y los peces. Ya hablamos en el capítulo anterior acerca de esto. Y en la noche los discípulos parten en la barca y ocurre el hecho de que él viene caminando sobre las aguas. Vamos a leer Génesis, el capítulo 1, para tener un mejor contexto de lo que estamos diciendo. Dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y la tierra, estoy leyendo en una versión Reina Valera 60, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas, y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Es decir, que con la luz hubo día, luego vino la tarde y luego la noche y al día siguiente. Y se completó el día. Es decir, que el día del Mesías es desde el amanecer, desde que haya luz, no es la del sol, sino la luz del amanecer, el alba, hasta que pasa todo ese día, viene la tarde, luego la noche, y al amanecer del otro día se completa el día completo. Es notable que cuando él dijo sea la luz, hay diferentes interpretaciones, versiones, traducciones. Uno dice exista la luz, otro dice que haya luz. En verdad, lo que sí ocurrió es que la luz comenzó a existir, que la luz tuvo un principio, y cuando leemos el Evangelio eterno, se refiere la luz a decir que él no solo se identifica como la luz del mundo, como la luz verdadera, la luz a la cual Juan el profeta dice que fue escogido para que diese testimonio de la luz, que no era él la luz, pero que él había venido para dar testimonio acerca de la luz. Dice que la luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. De manera que el Mesías es la luz y tuvo un principio. Existe desde este principio. Él es la vida eterna que estaba con el Padre. Elohim es espíritu y vida. Para tener un entendimiento, como ya he dicho anteriormente, un huevo que está en su proceso de incubación en los primeros días, uno lo abre y puede ver el latir, es decir, ve que la mayor parte es yema, pero puede ver en el centro un latir que es una vida que está, es decir, la vida del futuro pollo, que ella está latiendo
en aquella yema y que posteriormente toda esa yema se convertiría en lo que sería luego el pollo. Así que, hermano, el Mesías es la vida eterna que estaba con el Padre. Eso lo dice la primera carta de los apóstoles, primera carta de Juan, conocida como primera carta de Juan, dice que la vida eterna que estaba con el Padre se nos manifestó, y dice que ellos la vieron, lo tocaron, comieron con él, lo vieron sus ojos, pudieron tocarlos con sus manos. Así que este fue el que se manifestó en el principio y que Elohim le llamó día, es decir, como un nombre, como un sustantivo. Y cuando las tinieblas lo vieron, pues dice que las tinieblas fueron separadas, se huyeron de su presencia, es decir, sintieron repulsión al ver la luz, porque no son de la luz. Hermanos, realmente a veces nos preguntamos, las personas no ven el cumplimiento de las escrituras en el mundo, pero realmente la escritura es la verdad de lo que está ocurriendo en el mundo, y el mundo es todo lo que está escrito y que se está cumpliendo en el mundo. Es decir, el mundo es la revelación de las escrituras, el cumplimiento de las escrituras. Y dentro de ese cumplimiento de la escritura está el comportamiento humano. Fíjese que el Evangelio eterno dice que la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A tono con esto, cuando él está caminando sobre las aguas, el testimonio que hemos recibido del Espíritu es que este que caminó sobre las aguas hacia la barca donde estaban los discípulos fue el mismo que se reveló en el principio. Cuando Elohim dijo sea la luz, el Hijo de Elohim hizo manifestación en el universo. Él existe desde el principio. Por medio de él, Elohim hizo todas las cosas, y todo lo que por él hizo fue vida. De manera que la luz no solamente es luz, y por supuesto revela todo. Él es el que manifiesta al Padre. De manera que no solamente cuando Elohim dijo sea la luz, dice que se empezó a ver lo que se oía, es decir, la palabra se hizo presente. De manera, hermano, que solamente por medio del testimonio que nos da el Espíritu, y como él dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Ustedes van a ver que muchas personas, miles, como les decía, ustedes van a ver que miles de personas le seguían y que luego muchos dejaron de seguirle. ¿Por qué? Precisamente porque no todos resisten la palabra, no solo resisten el peso de una verdad, porque, hermano, vivimos en tiempo de vanidades. El diablo, en su afán por contradecir y hacer vana la palabra de Elohim, pues los hombres se han ido perdiendo en las vanidades de este mundo, de manera que el hombre está vano cuando el peso de la verdad, cuando recibe el peso de la verdad de Elohim, sencillamente no lo resiste y como que se aleja, como que se aparta. No resisten ver el mundo diferente a como ellos lo están mirando, a como ellos se han acomodado, a como están acostumbrados a vivirlo,
y no resisten la palabra de verdad. Asimismo, las tinieblas verdaderas, porque el hombre está viviendo en unas tinieblas que, para ayudarlo un poco, hasta cierto punto le han sido impuestas. Y no solamente impuestas, es por propia voluntad que el hombre está en tinieblas, porque dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, el hombre ve la luz, de alguna manera le agrada la luz, pero asimilan hasta donde le conviene. Esta multitud le seguía porque no porque entendieron las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Es decir, que luego que satisfacen su necesidad, luego que completan lo que ellos quieren, le ponen un freno ellos mismos a su corazón, a su mente, para que la verdad completa no pueda ser digerida. Fíjense que es como un pan. La verdad es el pan de vida, hermano, pero hay que digerirlo. Hay que digerir ese pan, hay que alimentarse de él, hay que comerlo con acciones de gracia, hay que comerlo, como decir, con la avidez con que comemos este pan, que como dice que lo comemos y de todas maneras la persona se muere. Así que cuanto con más avidez debemos comer el pan que nos lleva a la vida. Cuando compartimos este pan, cuando lo comemos y lo compartimos, no solo nos estamos alimentando, sino que lo estamos compartiendo, y por supuesto nos alimentamos más porque recibimos más cuando lo compartimos, porque quiere decir que lo hemos digerido, lo hemos aceptado, nos ha hecho bien en nuestras vidas, en nuestro espíritu, nos hemos alimentado y ahora podemos compartirlo con otra persona. Y este es nuestro testimonio. Lo que quiero decir es, hermano, y es importante, que el Mesías existe desde el principio de la creación y que por medio de él fue que Elohim hizo todas las cosas. Cuando él dice, ahora, dice, hagamos al hombre, en el versículo 25 del capítulo 1 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Para usted hacer algo o a alguien a la imagen de alguien, tiene que haber un original, que es el modelo que usted escoge para poder hacer una copia similar y semejante. De manera que el padre le estaba diciendo al hijo, ahora vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, porque le voy a decir algo, que la doctrina judía, para negar al Hijo de Dios, para negar al Hijo de Elohim, no admite ninguna manera de antropomorfismo, es decir, ninguna manera que vincule a Elohim con un cuerpo. Déjame ver si lo busco en la Wikipedia para decirlo correctamente. Les decía que la doctrina judía rechaza todo tipo
de manifestación de esta palabra, el antropomorfismo, que significa cuerpo humano, ¿no? Referente al cuerpo humano. Precisamente para negar que el Hijo de Elohim se hizo hombre. Se lo digo porque soy seguidores de canales judíos como Judaísmo en Vivo y pues ahí puedo ver precisamente este tipo de doctrina que ellos siguen. Pero miren, a la luz de las escrituras, donde dice Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hermano, obsérvese usted, y usted debe saber que alguien existía antes que usted y que por eso es que usted tiene esta imagen. Dios es espíritu eterno, pero su Hijo, fíjense que cuando Isaías lo ve, dice que ve una figura, como decir, como de un hombre, pero en un aspecto espiritual, pero revela toda la característica de un hombre. Es decir, que el Hijo de Elohim existe desde el principio de la creación. Observen en el capítulo 2, luego de que el hombre fue formado del polvo de la tierra, tiene una relación con alguien, es el que le sopla, es el que le enseña a mencionar, es decir, a nombrar a cada uno de los animales, de manera que Adán tenía una relación personal con alguien. Luego de que ellos comen del árbol, dice que ellos se esconden porque lo sentían que andaba en el huerto y se escondieron y se taparon porque tuvieron conciencia de que estaban desnudos. Así que, hermanos, el Hijo de Elohim existe desde el principio de la creación. ¿Qué sucedió? Que al hombre ser expulsado del huerto de Edén, rompimos todo contacto hasta cierto punto. Contados hombres en el mundo, Adán, Noé, tuvieron de alguna manera relación con Elohim. Porque a Noé se le dijo que construyera un arca en que se iba a salvar él y su familia. Es decir, que Noé tuvo relación con alguien y ese alguien fue el Hijo de Elohim. Porque toda la revelación, todo lo que conocemos de Elohim, lo conocemos por medio de su Hijo. Como él dijo en este capítulo, que no es que alguien haya visto a Elohim, sino que aquel que había venido de él es quien lo ha visto y él que lo está dando a conocer. De manera que el Hijo existe desde el principio. Existe desde el principio. Él es el original y de algún modo nosotros somos una copia. Por eso es que vamos a ser transformados. Porque hemos perdido, hemos nacido a imagen de Adán. Somos descendientes de Adán después de la caída. Pero ahora vamos a ser transformados a la imagen del Hijo de Elohim y por eso tenemos que nacer de nuevo. Estoy diciendo esto para que entendamos el contexto
del capítulo 6, cuando Él está caminando sobre las aguas, Él nos está llevando a este principio. Es como decir, por medio del Evangelio, Él nos ha abierto una ventana en el tiempo, en la eternidad, para que comprendamos quién era el que estaba caminando sobre las aguas, que fue aquel que existe desde el principio. Por eso Él le dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Precisamente estaba revelando ahí mismo el nombre, y es que Él existe desde el principio de la creación. Él es el que nació, porque para Elohim fue un nacimiento. Cuando Él dijo sea la luz, nació la palabra. Es como cuando habla por primera vez un niño. Es algo grande para las personas, para los padres. Cuando un niño dice por primera vez, quizá mamá o papá, pues nace la palabra en ese niño. Él dijo, para esto nací. Es decir, que Él tuvo un nacimiento. Su palabra es la verdad. Pero ese nacimiento no fue en el mundo, fue en la misma gloria del Padre, donde Él existe desde el principio. Y fue esa gloria que Él dejó y vino al mundo haciéndose hombre igual que nosotros. Y Él se llamó ser un hijo de hombre o un hijo de Adán. De manera que Él cumple todos los requisitos para ser el Mesías. Pero existe desde el principio de la creación. Son palabras duras, son palabras que no la podemos asimilar. A veces si cogemos un pedazo de pan muy grande, uno le da una mordida al pan y a veces es tan grande que no nos la podemos tragar. Por eso, mire hermano, el secreto del Evangelio es el que lea, entienda. Es decir, usted va a leer y usted trate de entender lo que está leyendo de acuerdo a su capacidad. Y lo que usted no entienda, entonces usted le va a pedir ese entendimiento, porque Él le decía, todavía ustedes no han entendido, y le habla un poco más claramente a los discípulos. Ellos le dijeron, muéstranos al Padre y no basta. Él les dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? No, como decir, el Padre está en mí y yo en el Padre. Así que le habló más claramente acerca del Padre y ya ellos no tuvieron que preguntarle más. Por eso le digo, hermano, que no somos especiales. No dependemos del testimonio de un hombre o de los hombres, ni de nadie, ni buscamos la aprobación de nadie. Es el testimonio de Elohim en nuestras vidas. Nadie sabe, de la misma manera que nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo trae. Asimismo, nadie sabe quién es usted en la intimidad. Las personas pueden hacerse un juicio, pero nadie sabe la verdad de usted en la intimidad, porque el que conoce el Espíritu es como un espejo para Elohim, de manera que el Espíritu está descubierto, nuestro espíritu está descubierto ante los ojos de Él, porque Él puede ver el Espíritu. Por eso Él dijo, no es que nadie haya visto el Padre, sino que aquel que viene del Padre, aquel que ha visto al Padre, y es Él el único que puede ver el Espíritu, no solo del Padre, sino también del hombre, es el Mesías. Nosotros no tenemos esa característica. Podemos comprender, como dijeron los apóstoles, probad los espíritus a ver si son de Elohim, por las obras y por la manera en que hable.
todo espíritu que no reconozca que el Mesías vino como hombre verdadero no es de Elohim. Y ahí es el centro de la revelación. Es decir, el Mesías existe desde el principio. Y este que existe, que nació desde el principio y por medio de quien el Padre hizo todas las cosas, fue el que vino al mundo. Ahora, vamos a decir otra cosa en este contexto, y es que el hombre prácticamente no tuvo una relación con este Dios, con el Padre. ¿Por qué? No solo porque perdió su oportunidad en el huerto, fue expulsado del huerto, donde había una relación bastante estrecha e íntima con el mundo espiritual. Número 2, la tierra se llenó de violencia, vino el diluvio y todo lo que tenía aliento de vida, porque Adán, es decir, este hombre creado del polvo, dice que fue formado del polvo y le fue soplado el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. De manera que todos los hombres que existían en aquella generación de Adán hasta Noé tenían el aliento de vida. Pero en el diluvio todo lo que tenía aliento de vida pereció, excepto 8 personas que fueron Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. De manera que 8 personas solamente fueron los que se salvaron, si así pudiéramos decir, en aquel diluvio. Así que, hermano, este que sopla el aliento de vida fue el que le sopló a los discípulos luego que él resucitó, y se les revela aquel primer día de la semana, es decir, el día del Señor. Le muestra la señal de los clavos o del clavo en sus manos, y le muestra el costado traspasado y le sopla el Espíritu. Otra señal de que Él existe desde el principio de la creación, que fue el que le sopló a Adán. En el contexto de este capítulo 6 dice que soplaba un gran viento en aquel mar de Galilea, así que esto lo trae, nos pone en un contexto de este principio donde dice que el soplo de Elohim, algunos traducen viento, soplo, aliento, espíritu, pero había un mover de las aguas por cuanto el espíritu se estaba moviendo, y eso mismo, ese mismo contexto se refleja o se revela en el capítulo 6, donde dice que había un gran viento, se estaba moviendo en aquel mar de Galilea, y en eso aparece la figura de él en medio de aquel mar, y le dice a los discípulos, Yud-He, yo soy. Les revela el nombre. Es decir, que que cuando Elohim dijo sea la luz, se manifestó y las tinieblas no prevalecieron, es el mismo que le está diciendo, yo soy la luz verdadera, yo soy la luz del mundo. Y dice que luego que él dijo esto, los recibieron en la barca y llegaron inmediatamente hacia Cafarnaúm, hacia donde ellos iban. Así que, hermano, es importante entender el sentido de estas señales para que podamos entender a nuestro Mesías, su lenguaje, su palabra, y podamos recibirla y nos sea de bien, nos sea de provecho, nos sea de alimento, de vida, y no de tropiezo, no de muerte,
porque al no recibirla sencillamente o que nos sea de tropiezo, sencillamente no la recibimos y no nos es de bendición. No quiero decir, hermanos, Dios tiene misericordia, Elohim tiene misericordia y Él tiene su manera de tratar con cada persona. Dios no fuerza a nadie. El Mesías no fuerza a nadie. Fíjense que Él le dice a los discípulos, ustedes también quieren irse. De manera que Él no fuerza a nadie a nada, ni siquiera a creer en Él, que le está diciendo que es la vida eterna cuando creen en Él. Así que Él no fuerza a nadie. Estamos en un contexto del principio de la creación del primero de Tisrei, en el capítulo 6 del Evangelio Eterno, y que hemos venido al Génesis para poder entender la palabra de nuestro Mesías en el contexto de este capítulo 6. Ahora, comencé hablando acerca de la Pascua y le digo que nada es como decir, todo tiene un propósito. Y le he dicho las diferentes variantes de interpretaciones que hay acerca de esta mención de una Pascua. Solamente en el Evangelio existen dos Pascuas, la del principio, la de la purificación del templo y la de la muerte, porque el Cordero tiene que ser en un año y eso no tiene como decir negociación, vaya, vamos a decir así, porque tiene que cumplirse que el Cordero tiene que ser de un año y sin defecto. Por lo tanto, no hay una tercera Pascua. Ahora, esta mención de la Pascua en este contexto en que estamos hablando, en un contexto del primero de Tisrei, Apocalipsis nos da una enseñanza. Por eso es que dice, el que lee entienda, de que el Cordero fue sacrificado desde la fundación del mundo. Déjame ver si puedo ver esta cita que debe estar en Apocalipsis. En el capítulo 5, versículo 6 dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Elohim enviados por toda la tierra. Es decir, que aquí está el cordero en el trono de Elohim, ya presentado como inmolado delante del Padre. Ahora bien, y de ahí vienen las alabanzas al que está sentado en el trono y al Cordero, porque nuestra salvación se debe al que está sentado en el trono y al Cordero. Pero estamos buscando cuando dice el Cordero que fue inmolado antes de la fundación de el mundo. Estoy tratando de buscar esto para que un poco podamos tener entendimiento. Aquí está. El libro de Revelaciones, el capítulo 13, dice, y la adoraron, es decir, a la bestia. Capítulo 13 habla de la bestia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue sacrificado desde el principio del mundo.
Escucha, hermano, por eso tenemos que entender el lenguaje del Mesías para que no nos sea tropiezo. Y es que en verdad, aunque en el cumplimiento del tiempo, eso se cumplió en el tiempo de nosotros, pero el tiempo de Elohim es diferente al del hombre. Ya le he dicho que estamos en el calendario del Mesías, porque el mundo está en el calendario del Mesías desde el principio de la creación. Lo que pasa es que el hombre, como se apartó de Elohim y del Mesías, han establecido sus propios calendarios. Pero el Cordero fue sacrificado desde el principio del mundo. De manera que el capítulo 6, con el entendimiento que nos da el Espíritu cuando leemos, y tiene mención esta Pascua. Fíjense que yo un poco me fui por la variante de Blotmer, que dice que el original no aparece, sino la palabra Pascua, sino dice, y estaba cerca la fiesta de los judíos, pero por encima del testimonio de Blotmer, por encima del testimonio de los judíos, por encima de cualquier testimonio, está el entendimiento y el testimonio que nos da el Espíritu. De manera, hermano, que para Elohim, su Hijo fue sacrificado desde el principio del mundo. Desde que el primer hombre pecó, ahí mismo fue sacrificado el Hijo de Elohim como Cordero. Ahora, como la humanidad no tenía el entendimiento, la capacidad para entender esto, entonces fueron dadas las Escrituras y el Evangelio eterno. Porque fíjese, estamos hablando cerca de 2000 años después de estos hechos. Pero nadie hoy puede decir, no, yo estaba allí, yo lo vi. Es decir, que estamos buscando la verdad, pero tiene que haber alguien que certifique la verdad, hermano, porque todo lo que está en el mundo no es verdad. En la Biblia, como decimos nosotros en el lenguaje de nosotros, está Satanás y es el padre de la mentira. No conocemos a Satanás sino por la Biblia. Sí, la Biblia menciona a Satanás, pero Satanás no está en la Biblia. Satanás está en el mundo haciendo su obra de mentira y está matando y está destruyendo, porque eso es lo que yo veo. Entonces, la Biblia me da un testimonio, pero yo tengo en el mundo, yo estoy mirando. Lo que quiere decir que la mentira sí existe, la falsedad sí existe, pero hay un espíritu de verdad y hay un espíritu de error. Pero hay manera de probar el espíritu de la verdad y el espíritu de error. En el mundo existen. Bueno, ahora están saliendo cada día más. Yo conozco hace aproximadamente 30, pero hay más de 30 evangelios. Y lo que está saliendo es terrible. Bueno, no sé ni mencionarlo. Para mí existe un solo evangelio. Para mí existe el evangelio eterno. Y dice que el Mesías fue sacrificado desde el principio de la creación del mundo. De manera que cuando vengo al capítulo 6 y estos hechos están ocurriendo el primer día de Tisrei, cuando el Señor hizo su manifestación al principio de la creación y aquella figura de quien es el Rey de Reyes y el Señor de Señores se manifestó en toda la soberanía que ocupaba el espíritu de Elohim, quedó bajo la luz del Hijo de Elohim. Fíjense que en Apocalipsis dice que
va a haber un momento en que no va a haber necesidad ni de sol ni de luna, porque el que está sentado y el Cordero son nuestras lumbreras. Es decir, que el sol y la luna van a desaparecer. Van a desaparecer. Por eso, en el contexto de lo que estamos hablando y de que hemos celebrado el primer día del año del Mesías, es decir, han ocurrido varios años. Está este calendario desde el principio de la creación y se está cumpliendo el calendario de Elohim en el mundo, independientemente que se cumplan calendarios alternativos en el mundo. Son del mundo estos calendarios. Por ejemplo, el hombre dice que hay un principio de año en enero en el calendario gregoriano. Eso es en el mundo. Ahora, en el calendario de Elohim, el Mesías fue sacrificado. Por eso tenemos que nuestra mente irla renovando, irla cambiando. Ya no tenemos la mente esta de personas que se nos desarrolló en el mundo, en la escuela, en las universidades del mundo, y ahora tenemos que renovar la mente, irla poniendo a tono con el Mesías, porque estamos siendo transformados a la imagen y semejanza de nuestro Mesías. De manera que usted habla con una persona y dice, no, el Señor fue sacrificado hace cerca de 2000 años. Bueno, la palabra de Elohim, y cuidado con este libro que es una revelación del Padre. No es ni siquiera del Hijo, es la revelación del Padre que le dio a su Hijo cuando le entrega toda la potestad del cielo y de la tierra. Y el Hijo envía a su ángel para que se la dé a Juan el apóstol, el cual ha dicho la verdad de todo lo que vio acerca del evangelio del Hijo de Elohim. De manera, hermano, que usted me puede decir, no, esto ocurrió hace 2 años, pero si yo te digo, mira, el Mesías fue sacrificado como el Cordero de Elohim desde el principio del mundo. Si vamos a un tribunal, quizá el tribunal humano le diga, no, este tiene razón, hace 2000 años fue que él vino y que murió. Pero el testimonio del Espíritu a mí me dice que él fue inmolado antes de la creación del mundo. Y esto es lo que yo creo y esto es lo que yo recibo. Esta es la revelación del Padre. Ojo, repito, el libro de revelaciones es la revelación del Padre. Entonces, hermano, el Hijo no está revelando al Padre, y como le decía, que el hombre no tuvo oportunidad de conocer al Padre, porque el hombre pecó, perdió su oportunidad del Edén. El Edén, si pudiéramos decir, fue una prueba, pero el hombre perdió en ese momento esa prueba, y nosotros estamos bajo una prueba. ¿Cuál? La de recibir o no al Hijo de Elohim, al verdadero Hijo de Elohim, al que Él envió. Así que, a tono con esta revelación, esa Pascua está bien mencionada porque decía, y estaba cerca la Pascua. Él se está revelando como el Hijo de Elohim. Ahí estaban los hombres, unos pocos quienes lo siguieron, los discípulos, porque de toda aquella multitud muchos empezaron a irse, ya no le seguían porque decían, es muy dura la palabra que tú estás hablando, y toda esta multitud que comió y que se sació. Por eso dicen en los libros aquellos, dice en los evangelios sinópticos, que el reino de los cielos es como un hombre que fue con una red a pescar, y que cuando tiró aquella red salió llena de muchos peces, pero que después tuvieron que empezar a seleccionar, porque lo he visto en los barcos que pescan, ellos hay unas especificaciones acerca de la pesca, y el que no cumple con esa especificación, pues sencillamente lo tiran otra vez al mar. Asimismo, el reino de los cielos es como aquel hombre que salió con una red y cayeron muchos peces en el mar, y luego
que de acuerdo a que cumplieran o no con las especificaciones, pues fueron, ¿cuál es la especificación? Que creamos en el Hijo de Elohim. No hay otra. Y que obedezcamos sus mandamientos. Así que, hermano, en el contexto, por eso es que el que lee entienda. Tenemos que entender el lenguaje de Elohim, porque esto me estaba que un poco como los animales que cuando comen, los rumiantes se ponen a rumiar aquella comida y se pasan la noche rumiando. Pues estaba rumiando acerca de esta palabra porque está ahí. No puedo quitarla, pero a la luz del Evangelio tengo que tener el entendimiento, la revelación, el testimonio del Espíritu. De manera, perdón, que el que quiere se acoge a que hay tres Pascuas. Bueno, no sé, ese es su problema. El que quiere se acoge a los papiros de Blottmer, que dicen que nada más debía decir ahí y estaba cerca la fiesta de los judíos. ¿Cuál era? El primero de Tisrei, la fiesta de la trompeta, el Yom Teruah y el Rosh Hashanah, que era la fiesta del comienzo del año que el Mesías le está cumpliendo. Pero con los judíos, como siguen su calendario, sencillamente están desfasados. Es decir, que él está marcando aquí el primer día de Tisrei, el día de la trompeta, y él se está manifestando, pero en una intimidad a los discípulos y a mí, que estoy leyendo y estoy entendiendo que ese que caminó sobre las aguas es el que existe desde el principio, y aquel que lo quiera recibir, para que podamos entender. De manera, hermano, que este pan que el Mesías multiplica es su carne. Y esa carne, de esa carne que estamos siendo revestidos. Por eso es que tenemos que ser transformados. Porque cuando comemos el alimento este del mundo, sencillamente nos nutrimos de las cosas de estos alimentos. Hay una enseñanza que no la doy porque es una enseñanza que secretamente aparece en el Evangelio apócrifo de Juan, que él le dice, ellos les preguntan que un poco acerca de la vida eterna y de las enfermedades, y él le dice que el hombre, de acuerdo a lo que come, así es. De manera que cuando usted come la carne muerta de los animales, usted está comiendo de la muerte. Porque usted está comiendo, aunque esté frío, aunque esté conservado, usted está comiendo de un animal muerto. Por lo tanto, usted se está nutriendo de muerte. Por eso es que él le da al hombre las semillas, las legumbres, las frutas, es decir, cosas que están vivas. Los vegetales, las ensaladas, los frijoles, el arroz, la leche. La leche nos fue dada como proteína. Pero nunca Elohim mandó a matar para alimentar. Si no, lea que dice que los animales les dio la hierba y al hombre le dio la fruta, todo árbol que contenía fruta, que tenía semilla, es decir, el arroz, los vegetales, las ensaladas, las viandas, todo eso nos fue dado para nuestro alimento y como proteína la leche. De manera, hermano, no digo que lo haga, yo lo hago de algún modo, poco a poco voy dejando de alimentarme con carne. Usted no puede hacerlo de una manera porque el cuerpo tiene que ir sufriendo ciertos cambios
Porque si usted está acostumbrado y su mente está diseñada que si usted no come carne, usted no se está alimentando, pues sencillamente usted quizás hasta le dé anemia. Pero hay una prueba a la que se someten Cedrac, Mesach y Abednego, y le dicen, cuando lo llevan a Babilonia, ellos le dicen que no se quieren contaminar con la comida del rey, y le dicen a aquel sirviente del rey que lo atendía y que tenía la responsabilidad de presentarlo sano y saludable delante del rey en un tiempo determinado, ellos les dicen que le diera solamente legumbres, es decir, frijoles, arroz, frijol, y que a los 10 días vinieran y comprobaran su estado de salud. Cuando aquel hombre va y ve el estado de salud, porque la vida de él dependía de la vida de estos jóvenes, ve que aquellos jóvenes estaban sonrosados y más saludables que aquellos que se estaban alimentando con la comida del rey. De manera, hermano, que ellos se mantuvieron en todo aquel tiempo sin contaminarse con la comida del rey. Viene una prueba sobre el mundo en la cual nadie puede, y ya está, hermano. Miren, para nadie es un secreto que a veces para usted entrar a un trabajo, a un lugar determinado, sea un trabajo, sea lo que sea, si usted no piensa igual y se identifica como se identifican esas personas que pertenecen allí, usted no es de allí y no pertenece ahí. De manera que ya ahí está la voluntad del antimesías obrando, porque el Señor nos hizo a todos distintos y cada uno tiene libre albedrío. Quiere decir que de la manera que yo sea, a usted no le importa. Vamos a suponer, yo voy a un lugar donde se está hablando del Mesías. Escuche, pero si yo no acepto su doctrina, la manera en como ellos lo creen, y si no firmo un pacto de miembro, y si no hablo similar a como ellos hablan, sencillamente no soy de ahí y no me aprueban. Como no quiero serle tropiezo a nadie, tampoco voy, porque a donde no me llamen, tampoco voy, porque eso lo dice la Biblia. Hasta así en las Escrituras. Son proverbios. Donde no me llaman, no voy. Así que, hermano, el Mesías hacía la voluntad del Padre, pero no buscaba, como decir, la aprobación de ningún hombre, ni dependía del testimonio de ningún hombre, ni buscaba que una gran multitud le siguiera. Bueno, después que ocurren estos acontecimientos, dice que aquellas multitudes vienen y lo ven y le dice, bueno, ustedes me siguen porque comieron el pan, pero no entendieron las señales. Y bueno, ¿y qué obra hace? Miren aquí, luego, para que ustedes vean, para calzar lo que estoy diciendo para terminar esta parte. Que él dice que el pan de Elohim es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Y él en un momento le dice, yo soy el pan que he descendido del cielo. Eso no se lo tragó nadie. Y todos aquellos 5,000 se fueron. Habían otros discípulos que no estaban dentro de los 12. Oye bien, y estos también dejaron de seguirle cuando él le dice esto. No se tragaron esta miga de pan, no se la tragaron cuando él le dice claramente, fíjense que ellos tienen un concepto del Mesías, pero no es este el hijo de José que conocemos a su papá y a su mamá, como dice ahora que ha descendido del cielo. Sencillamente, eso fue suficiente para que muchos cogieran la curva y se fueran por el camino del error. Todo espíritu que no reconozca que vino como hombre verdadero no es de Elohim. Es decir, y él le dice,
Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho esto, aunque me habéis visto, no creéis. Ya lo vieron. Por eso dice, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. En el mundo estaba, pero el mundo no lo conoció. Y esa misma palabra se está cumpliendo hoy cuando el Espíritu da testimonio a su espíritu de que este es el Hijo de Elohim. Sencillamente ellos le dicen, bueno, ¿y qué obra tú haces para que te creamos? Dice, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Y cómo dice él ahora que ha descendido del cielo? Ya le dije eso. Es decir, ¿no es este el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Ellos no se tragaron este pan. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. Mira, hermano, le decía que el mundo no tuvo tiempo de conocer al Hijo de a Elohim. No tuvo tiempo de conocer al Padre. Porque todos estos años que ha habido de creación, es decir, después de la creación de Adán, el hombre perdió la oportunidad del Edén, vino el diluvio, y entonces vino el Hijo de Elohim, que es la revelación más fidedigna que tenemos. Ahora, cuando usted se ve delante de un mundo de escritura, de evangelio que están saliendo, esto, lo otro, cada cual se ha refugiado en una doctrina, sencillamente ahí están, como decir, esto es lo que yo conocí, aquí persevero. Estos hombres también habían conocido, lo habían conocido de una manera, y cuando él le dice que él descendió del cielo, ahí mismo se acabó su gozo, se acabó todo, porque tropezaron con la piedra de tropiezo. Así que, hermano, él le dice, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese, y yo le resucitaré en el día postrero. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Elohim. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Mire lo que dice, hermano. Es el Padre el que da testimonio de su Hijo, porque solamente el Padre conoce quién es el Hijo. No que alguno haya visto al Padre, sino que el que vino de Elohim, este es el que ha visto al Padre. Por eso le digo, hermano, yo no he visto al Padre, yo no lo puedo ver. El único que tiene la capacidad de ver al Padre es el Hijo, porque habita en el seno del Padre. El Espíritu vino sobre él, y Juan dijo que el que le había mandado a purificar con agua le dijo, sobre quien viera que el Espíritu baja y permanece. El Espíritu se hizo visible a Juan y vio que descendió sobre el Hijo, y dice, ya yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Elohim y el Cordero de Elohim, que vino a quitar el pecado del mundo. De manera, hermano, que ahora nosotros conocemos al Padre por medio de su Hijo, pero conocemos al Hijo por la enseñanza, por el testimonio que nos está dando el Espíritu. Así que, después de tener esta controversia, con todo esto, más de 5,000 personas, muchos dejaron de seguirlo. Sea usted uno de lo que lo ve, lo mira, lo cree y le es fiel hasta la muerte. Vamos a concluir así este capítulo número 57, y con la ayuda del Señor, si nos ha permitido llegar hasta aquí, creemos que nos ayudará a continuar. Shalom.